Ahora damos paso al siguiente talk, Connecting the World Through Innovation. Para ello invitamos al escenario a Benny Schlick, fundador y director general de Innovation Without Borders. Agradecemos a Google que hizo posible que Benny esté hoy con nosotros. Benny, adelante. Vamos a ver si esto está funcionando. Muy bien. Hola a todo el mundo. Estoy muy emocionado de estar aquí, en esta ciudad tan encantadora, que es tan hospitalaria y tan amable. Me interesa mucho también escuchar más acerca de ustedes y de comparar cuestiones con Israel. De esto voy a hablar hoy en día. Vamos a ver. Bien. Listo, está funcionando. Mi nombre entonces es Benny Schlick. Yo vengo de Israel, de Tel Aviv. Y en mi país yo hago consultoría en relaciones de negocios respecto al medio ambiente. Los conecto con otras estrategias ecológicas para el sector público y sector privado. Pues me disculpo por hablar inglés, pero hay una opción de recibir interpretación simultánea o traducción simultánea, entonces por favor siéntese libre. Bueno, bien, esta es la presentación formal, mi presentación formal, y lo que es más interesante es que, y esto está conectado, por cierto, a la presentación, yo soy inmigrante porque yo nací en Estonia y me mudé a Israel cuando tenía 7 años, serví entonces en los Navy SEALs de Israel, tengo también educación en diseños. Y también he estado trabajando en el sector público en diferentes posiciones, incluyendo el cofundador de varias startups, eso es en el sector privado, y el 90% de Israel tienen startups, el 95% fallan, y es parte del proceso, pero ya voy a hablar de eso enseguida. Casi que me revelé a mí mismo aquí a un nivel más personal, y eso es porque todos los que ustedes están aquí, todos ustedes, hay, pues que obviamente quieren escuchar cosas de mi parte profesional, pero pienso que la parte personal también es importante. Ustedes han estado sentados aquí ya varias horas, entonces me gustaría que se paren todos, por favor, párense, por favor, párense de su silla, utilicemos esta oportunidad, si no lo hemos hecho hasta ahora, porque se van a conectar con lo que estamos haciendo en la presentación, ya verán. Aquí también están ustedes para hacer networking en Medellín, básicamente en Colombia. Si ustedes no interactúan los unos con los otros, básicamente todas las presentaciones o mi presentación va a ser muy teórica y no tan práctica. Entonces vamos a hacerla más práctica. Vamos a tomarnos un minuto para encontrar una persona que no conozcamos. Vamos a hablar con ellos durante 5 segundos acerca de la parte oficial, pero más importante, hay que encontrar dos hechos de ustedes dos que ya estén al nivel personal, que no sea tan oficial, que no sea algo que pongan en LinkedIn. Un minuto. Un minuto. No olviden, por favor, tomar también tarjetas de presentación y sentarse otra vez en sus puestos originales. Les doy un minuto para encontrar una persona que no conozcan, para que hablen con esa persona acerca de estas cosas, no acerca de las calificaciones y todo eso, sino algo personal. Reciban tarjetas de presentación y luego se vuelven a sentar. Ya, comencemos. Para los que están escuchando la traducción, repito las instrucciones. Un minuto para encontrar a alguien que no conozcan, entablar una relación rápida con ellos, hablar de cosas personales, no profesionales. Tenemos 30 segundos, nos quedan 30 segundos. Intercambien tarjetas de presentación con esa persona y se vuelven a sentar. Esta es la parte en la que ya mostramos la tarjeta de presentación, ya tenemos que sentarnos otra vez. Vayan sentándose. Listo. 15 segundos. Ya, pueden sentarse, por favor. Ya pueden comenzar a sentarse, comiencen a sentarse, vuelvan a sus puestos. Listo. 10, 9, 4. Mentiras, no, 4 no. Está bien, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ya, listo, se acabó el tiempo. Todo el mundo regrese a su asiento, por favor. Bien. Ahora ya se sienten más cómodos, ¿cierto? Ya, yo me siento más cómodo no siendo el único que revela mi pasado y quién soy. Y además eso es una presentación más práctica, una aplicación más práctica de los principios que hemos visto en este evento. Y ya no miras esos contenidos de manera tan tácita, sino también más explícita. Esa presentación que voy a darles, espero que este ejercicio la haya hecho más interesante. Vamos a pasar entonces a la presentación para que ustedes entiendan la conexión entre ese ejercicio y la presentación. Eso le llamo el chutzpah, ya lo voy a definir más adelante. Bien, para aquellos que no tengan conciencia de esto, nosotros en Israel pasamos de las naranjas, de una economía basada en naranjas literalmente, a una economía basada en tecnología. Eso es algo que uno escucha en las noticias todos los días. Uno usualmente no escucha cosas buenas de Israel, pero bueno, Israel es el país número 5 en el mundo como más innovador, catalogado por Bloomberg en 2018. Y es el número uno, el país número uno, que representa la mayor oportunidad de inversión. La mayoría de la economía de Israel son inversiones en startups, sobre todo en las tecnologías, porque hay mucha confianza sobre el ecosistema económico de Israel. Y el año pasado hubo más de 6.5 mil millones de dólares invertidos en capital de riesgo en Israel. Y también la cantidad de... ¿Quién me adivina cuáles son las cantidades de salidas en el año pasado en Israel? Díganme un número. Sí, más o menos. Estamos creciendo, miren, como pueden ver de esta gráfica. Miren, este salto se dio a Mobileye, que fue comprado por Intel por 15.3 mil millones de dólares. A veces las personas se olvidan de ese punto 3, pero son 300 millones de dólares por sí solo. Entonces, 2018 13 mil millones de dólares fueron los números de salida. Bien, entonces Israel realmente está catalogado como número uno en el mundo en muchas áreas, como pueden ver aquí, en investigación y desarrollo, en producción de Producto Interno Bruto, en Nasdaq, pero... por cierto, y también esa es la razón por la cual el ecosistema es tan vibrante y es tan grande, porque tenemos más de 600 startups, cientos y cientos de programas de aceleración, de incubación de empresas, tenemos más de 15.000 centros de investigación y desarrollo en Israel, entonces ya me puedo bajar de este escenario, sentirme muy orgulloso de ser israelí, pero ese no es el punto. El punto es entender cómo es posible que todo eso sucedió en Israel. ¿Por qué Israel en particular? Hay que tomar en consideración que nosotros probablemente tenemos más desafíos que cosas buenas en Israel. Solamente somos 9 millones de personas, que es básicamente la población de Bogotá. Somos 55 veces más pequeños que Colombia. Solamente tenemos 70 años de edad como país. Somos una isla económica, lo que significa que no entablamos negocios con nuestros vecinos, somos un país de exportaciones y nosotros, de hecho, tenemos adicionalmente el 30% de la fuerza laboral en condiciones de bajos niveles adquisitivos. Y entonces eso es un testimonio que no tenemos una buena integración de diferentes niveles o estratos socioeconómicos en Israel. Y sin embargo, Israel permite que la innovación florezca. Es muy importante entender, y esta es una declaración que es importante que ustedes la escuchen y la sepan, definitivamente no somos mejores. La única razón por la que ustedes vieron estos números de miles de millones, que son impresionantes y son logros impresionantes, es únicamente porque nosotros no tenemos otra opción. Y cuando digo que no tenemos otra opción, me refiero a que nos devolvemos a esa famosa frase que la necesidad es la madre de toda invención. La necesidad es la madre de toda innovación, por ende, porque Israel es muy famoso en productos para la agricultura y de soluciones tecnológicas para la agricultura también, pero no es porque nosotros dijimos, uy, tenemos mucha plata, ¿qué tal la agricultura? Vamos a invertir en la agricultura. Porque recuerden, hace 70 años no había nada allí, en ese territorio, y necesitábamos soluciones. Básicamente fue
como producto de necesidad que nosotros tuvimos que impulsar la innovación. Pero entonces uno podría decir, bueno, esa frase aplica para muchos países, hay muchas necesidades en muchos países. Entonces les voy a añadir una declaración más. La diversidad de los israelíes y también el factor chutzpah, que eso ya lo voy a explicar más adelante para que lo entiendan mejor. Bien, para poder mirar un poquito más de cerca el ecosistema económico en Israel, vamos a mirar la receta de la innovación israelí. Automáticamente también tengo que decir que como podrían entender, un país cocina diferentes recetas porque cada país tiene diferentes ingredientes, ¿cierto? Tómelo, pero no me lo copien, eso sí, no lo copien en su país. Tómelo como, más bien como, esa receta podría ser sabrosa. Vamos a aplicarla con los ingredientes que tenemos en mi país de origen y a mirar a ver qué resulta. Al principio tenemos ingredientes muy importantes. El más importante es la cultura. La cultura, y más específicamente el factor chutzpah. El factor chutzpah o la manera chutzpah se traduce más o menos como ser grosero, pero también ser muy relajado y muy directo. Es como una mezcla entre esos tres términos o esos tres conceptos. Los israelíes se reconocen por ser muy informales. No hay jerarquía, ya sea en el trabajo o incluso en la milicia, en el ejército. Y ya voy a ingresar a ese punto más adelante. Somos muy flexibles, nos saltamos las reglas. Eso es bueno para la innovación, pero a veces puede ser un poquito molesto, especialmente después del hecho de que todo el mundo piensa que las reglas son opcionales, así que uno no tiene realmente lineamientos rígidos en Israel. Si, por ejemplo, si hay un paradero de bus, no hay filas. En Israel no hay filas para nada. Y las personas simplemente esperan a que todo el mundo se suba y luego se suben ellos. Eso es bueno para la innovación, pero no es tan bueno para la vida diaria. Somos directos, somos abiertos, a las personas no les gusta andarse por las ramas, nos gusta ir directo al grano, que eso también algunas otras culturas lo pueden percibir como grosería también o malos modales. Es como, es algo que realmente es importante. Y, y otra parte muy importante es que el fracaso está bien e incluso se anima al fracaso. En Israel los emprendedores que han fallado tienen más probabilidades de recaudar fondos para sus emprendimientos que aquellos que no han tenido fracasos. El entendimiento común allí es que cuando uno fracasa, uno aprende y eso necesita ser aceptado, obviamente, por todo el mundo. Pienso yo, entonces, el fracaso en Israel es simplemente parte del proceso. El networking y la comunidad, en esa parte Israel está muy conectado, todo el mundo conoce a todo el mundo, hay por supuesto círculos internos más pequeños, pero en general es muy común conectarse los unos con los otros y ser muy directos. Si usted quiere, por ejemplo, entablar una conversación con el director general de Apple en los Estados Unidos, no se puede. En cambio, en Israel se puede conectar con el director general de Apple en Israel, porque eso toma solamente un par de mensajes de texto de WhatsApp. Y listo, y ya, usted tiene una reunión con él, así de sencillo. Lo importante también es la confianza en sí mismos y entender que podemos hacerlo mejor. Esa mentalidad de siempre podemos hacerlo mejor. Eso puede llegar a ser muy molesto. Puede llegar a ser un poco, incluso, puede ser percibido como algo grosero, pero es parte vital del ecosistema de emprendimiento en Israel. Y en Israel siempre estamos pensando que podemos hacer las cosas mejor, así no sean. No sé si ustedes están familiarizados con los exámenes OCPD. Es un puntaje de los países en sus puntajes en matemáticas en los países de la OCDE. ¿Y cuál fue entonces el ranking de Israel? ¿En dónde quedamos nosotros? ¿Quién me adivina? Para las matemáticas, ¿nos fue bien? ¿Nos fue mal? ¿Quién piensa que nos fue bien? ¿Quién piensa que nos fue bien en matemáticas? ¿Quién cree que somos muy malos en la educación? Al menos en las pruebas PISA. Ah, son muy optimistas, vea pues. Nos fue muy mal, re mal. Oficialmente somos muy malos en este tipo de exámenes, de pruebas. Quizás no lo puedan ver, pero los primeros son Corea, Japón, Suiza. Israel está por aquí muy abajo.
Y luego hubo otra pregunta también en esa prueba. La otra pregunta que era parte de esa prueba es, en la clase de matemáticas entiendo incluso el trabajo más difícil o más complejo. Cierto, esa era una de las preguntas, una de las premisas de múltiples puntos, pero eso es muy subjetivo. Como hecho, somos número 30. Been asked a question. Eso es malo. Pero en esa pregunta, ¿qué tan confiado te sientes haciendo algo que no sabes cómo hacer? ¿Quién cree que nos fue mal o bien en esa pregunta en particular? Levanten su mano. ¿Quién cree que nos fue bien? A ver, levanten la mano. ¿Listo? ¿Ya entienden el mensaje entonces? En ese resultado, Israel, comparado con otros resultados, estamos en la cima. Las personas más inteligentes, vamos a decirlo así, las personas más inteligentes, Japón y Corea, están muy por debajo. Entonces, significa que de hecho saben, ¿cierto? Saben con mucha certidumbre, pero eso no es bueno para el emprendimiento, porque el emprendimiento es muy bueno poder hacer cosas que las que uno no sabe cómo van a resultar. El conocimiento es más. Entonces, de cierta manera, esto es muy bueno para el espíritu emprendedor. Para darles otro ejemplo, probablemente ustedes están familiarizados con el término Industria 4.0, con FinTech, con Automotive. Esos son los campos líderes en Israel. ¿Y cuál es la conexión entre ellos? ¿Quién me dice? Comparados con Israel. Bueno, entonces les voy a decir simplemente. Está bien. Israel no tiene ninguna empresa de tecnología activa en este campo. No producimos carros, no tenemos industria realmente y no tenemos un buen sistema bancario. Y sin embargo, Israel es uno de los países líderes en el mundo en estos campos. Y eso es parte del chutzpah. Es decir, ¿uno cómo sabe cuál es la solución si uno mismo no la tiene? Pues bien, como ya les dije, nosotros somos una isla económica, lo que significa que todas las soluciones no son hechas para nosotros. Nosotros tenemos una expresión en Israel. El zapatero camina descalzo. Eso significa que las soluciones israelíes son increíbles, pero están en todos lados en el mundo, no están allí, en casa. Traducido a un término más coloquial, en casa de herrero, cuchillo de palo. El segundo ingrediente principal es la academia, que también es el ancla en la receta israelí para la innovación. Tenemos muy teteos, muchas universidades muy fuertes y la universidad trabaja muy de cerca con el ejército y con el mundo corporativo. Un ingrediente muy importante es el servicio militar o las fuerzas de seguridad, como nosotros le llamamos, que han sido un motor para para muchos enfoques de innovación respecto a cómo las personas se ven a sí mismos y las habilidades que adquieren en el mundo militar. Primero que todo, para que ustedes lo entiendan, en Israel el servicio militar es obligatorio, 3 años para los hombres, 2 años para las mujeres. Todo el mundo tiene que prestar servicio y hay un embudo. Hay un embudo gubernamental que básicamente es para rastrear todas las mentes brillantes de Israel desde la edad en que son estudiantes para poder escoger quiénes son los mejores y tomarlos y ponerlos en la unidad cibernética o en la unidad de pilotos, en la unidad aérea o en otras unidades. Pero el punto aquí es que todo el público está dentro de este embudo. Así que tenemos 9 millones de personas, un poquito menos, que entran a esa idea. Y eso es muy diferente si, por ejemplo, miramos a la milicia en los Estados Unidos. Solamente es una cierta porción de la población que entra a ese mundo militar. Pero en Israel es diferente. Es una multiculturalidad, digamos, tenemos al hijo de la persona más millonaria del mundo que está allí prestando servicio con el hijo de la persona más pobre en Israel, sentados juntos dentro de un tanque de guerra o en una oficina o enfrente de los computadores. Entonces realmente es una mezcla cultural y por eso es que nosotros ponemos tanto valor en las conexiones de networking, en las conexiones de persona a persona. No solamente son las unidades tecnológicas, yo fui parte de los Navy SEALs. Y eso también le da un enfoque muy diferente respecto a cómo es que nos unimos, cómo es que nos ayudamos. Esto nos da una preparación diferente para la vida. Es una educación muy rápida, es decir, las personas entienden muy rápidamente. Obviamente hay que hacerlo en la milicia y
también adquirimos habilidades de supervivencia, lo que nos da esa mentalidad de que todo es posible, ¿cierto? Y lo que yo aprendí en la milicia, acá lo puede hacer alguien más en el mundo exterior, porque lo aprendí en la milicia, en un contexto militar. Eso hace que las personas estén más involucrados en hacer cosas interesantes en la vida civil. Les voy a dar un ejemplo de, digamos, por ejemplo, una persona inteligente de 18 años que acaba de ingresar al ejército en la unidad cibernética, ¿cierto? Está haciendo la universidad, está sirviendo en la unidad de tecnologías y allí está practicando, es decir, no está aprendiendo realmente, por fuera del ejército no está aprendiendo formalmente, simplemente está practicando, ¿cierto? Luego, cuando tiene 25 años de edad, después de ciertos años ya es dado de baja del ejército y luego esa persona se pregunta, listo, ¿qué es lo que yo sé hacer mejor? Pues yo estuve mucho tiempo en la unidad tecnológica, en la unidad cibernética. Listo, puedo tomar esta habilidad e implementarla en esta industria o en esta otra. Este es uno de los motores que impulsan nuestra competencia en el mundo cibernético, en el mundo de las computadoras. Es que las personas tienen confianza en sí mismas, establecen conexiones muy fácilmente, construyen muchas conexiones y hacen empresa juntos, de hecho. Algo adicional es la inmigración y la internacionalidad. Como ya dije, yo soy un inmigrante. Todo el mundo en Israel son inmigrantes. No existe tal cosa como un israelí de verdad, porque hace 100 años no había muchas personas en este territorio, en esta parte del mundo. Así que hay 70 culturas diferentes y orígenes. Mi esposa, por ejemplo, viene de un hogar en el que se puede decir, por ejemplo, listo, usted es israelí, ¿cuál es la comida local? Ella viene de una familia en la que su padre es polaco y su madre viene de Yemen. Entonces, la comida con la que ella creció a veces es de Yemen, a veces es de Polonia y eso crea un ambiente súper diferente, recetas únicas y comida única. Recuerden que Israel es una isla, sí, pero sin embargo estamos muy abiertos a la internacionalidad. Las personas van a los Estados Unidos, regresan, tienen una mentalidad diferente, establecen conexiones diferentes y así es como funciona el ecosistema allí en mi país de origen. Como ya dije, todo el mundo conoce a todo el mundo en Israel y también es como los emprendedores seriales llegan, emprenden, salen, luego regresan, impulsan startups. Es muy dinámico y el gobierno apoya todo esto. En los noventas, disculpen, una cosa adicional aquí, es en los noventas, 1 millón de inmigrantes provenientes de Rusia llegaron a Israel. 1 millón de inmigrantes que se encontraban con muy altos niveles de educación, muchos ingenieros, y el gobierno fue lo suficientemente inteligente para aprovechar todo ese talento. Miremos entonces esta planta. Esa planta es una metáfora para las empresas, como todos sabemos. Y como inversionista, a uno siempre le gusta invertir en... No les voy a hacer más preguntas, no se pregunten, pero no se preocupen. Pero a uno siempre le gusta tener márgenes grandes de éxito y también tener la habilidad de entender que uno está invirtiendo en algo que no va a fallar del todo, que no vaya a fallar completamente. Esa es la primera fase. Pero entonces la pregunta es, ¿quién está invirtiendo en la semilla inicial? ¿Cómo es que creamos ese ecosistema, en primer lugar, para hacer que sea terreno fértil para que otras plantas puedan surgir? Porque los inversionistas entran es cuando la planta ya es visible. Entonces el gobierno comenzó a apoyar a Israel en los noventas en las semillas, al nivel de semillas, en las iniciativas de más alto riesgo y todavía las sigue apoyando con más de 200 millones de dólares al año, que es apoyo del gobierno en el que no se espera nada a cambio. El gobierno básicamente establece un presupuesto para las iniciativas, para las startups, y no hay que pagarle al gobierno si se falla. Y si se tiene éxito, pues entonces uno devuelve esa inversión o un porcentaje de esa inversión. Esto es lo que creó ese ecosistema tan vibrante. Y ahora nos vamos a mover de la parte startup a la parte de scale up o de escalamiento, porque las empresas no simplemente salen y venden, porque también tenemos unicornios. Hoy en día tenemos más de 14 unicornios en Israel. Entonces, lo que tenemos en este momento es una innovación en estado de ebullición y todo el mundo quiere ser parte de ella. Como pueden ver, mencioné ya al principio que tenemos más de 350 multinacionales
en Israel. Usualmente entran por medio de adquisiciones locales, compran una empresa local y básicamente la escalan, la hacen crecer. Facebook, por ejemplo, lo hicieron así, así lo hizo Google también. Y hay que entender que la razón por la que llegan a Israel en primer lugar son los centros de investigación y desarrollo. No es simplemente porque hay personas que pueden producir tecnología, realmente es por los negocios también y por la investigación y el desarrollo. Y durante los últimos 20 años, más de 120.000 millones de dólares se invirtieron por adquisiciones en Israel. La lista es muy grande, como se darán cuenta. Como ya dije, son más de 350 empresas de diferentes campos, en diferentes sectores, y esto no hace más que crecer. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, listo, pero todo eso qué tiene que ver con innovación. Bien, hay que entender que una persona que ha estado en ese campo corporativo va a ver como un efecto de transferencia. Hay una empresa multinacional que ya tiene suficiente, crece lo suficiente en su mercado doméstico, salen al exterior y crecen, continúan creciendo en otros terrenos fértiles con esa innovación. Y no solamente para la parte corporativa, eso también lo hacen países. Hay países y embajadas que están interesadas en entrar a Israel. El enfoque es muy optimista. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está buscando innovación, que encuentra innovación y eventualmente todo el mundo va a estar feliz, ¿cierto? Pero el verdadero resultado como producto de nuestras diferencias culturales y brechas corporativas es que ese proceso no es tan fácil, especialmente no para los diplomáticos que se suponen que estén a la vanguardia de los procesos de innovación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construye una brecha entre los representantes internacionales y los ecosistemas locales, entre las multinacionales que ingresan a Israel y los locales y la cultura local? Por eso es que tenemos este MIB, que es como una especie de pista de aterrizaje para esas empresas internacionales para que se acomoden a la cultura. ¿Por qué se nos ocurrió la idea? Pues porque, como ya les dije, hay muchas cosas sucediendo en Israel, entonces es muy fácil perderse en este ecosistema. Uno a menudo no sabe a quién acercarse, con quién hablar, y quizás esto está conectado con mi enfoque de diseño, pero la idea de Innovación Sin Fronteras, o MIB, es para que los gobiernos y la parte corporativa, las multinacionales, se puedan acercar a la cultura, al sector privado de Israel y puedan trabajar juntos en sinergia. Como ya dije, la base de todo es el networking, construir relaciones. En Israel lo hacemos así, más allá de cuál es mi título oficial. Más allá de eso, se trata de establecer relaciones, de tener interacciones personales, y eso es lo que nosotros hacemos con esos diplomáticos. En este momento tenemos más de 50 embajadas en Israel trabajando con nosotros y tenemos reuniones mensuales con ellos y con actores de la esfera privada, de la esfera pública, y tenemos reuniones que son muy personales realmente. Y allí en esas reuniones se crea algo que es más profundo que si usted simplemente se reúne con personas con su mismo nivel educativo o con sus mismos diplomas. Es más interactivo, es más informal. Se sale uno más de la zona de confort y uno crea más relaciones y salva brechas también. Estamos haciendo en este momento la consultoría, pero hay a niveles más profundos que se puede llegar en otros países. Y también tenemos un programa de innovación global que también puedo explicar más adelante si a ustedes les gustaría saber más. Nuestra junta de consultoría es muy diversa, de hecho, y todas las organizaciones que deberían haber apoyado en esas organizaciones, pero no lo hicieron. Aquí están resumidas. Por ejemplo, tenemos autoridades de innovación, tenemos ministerios, todos los grandes jugadores o actores en Israel están detrás de nosotros porque creen en nosotros. Por ejemplo, nosotros nos comunicamos por WhatsApp. Yo sé que WhatsApp es muy popular en Colombia. Ahora, apliquémosle eso de WhatsApp al diplomático que llega, digamos, al ministro de Relaciones Exteriores, quiere invitar a algunos diplomáticos para algún evento, entonces eventualmente va a tener que bajar el protocolo. Hay un proceso y básicamente tenemos un grupo de WhatsApp. Y si uno quiere mandar un mensaje directo, uno simplemente utiliza WhatsApp como plataforma con los actores más relevantes, con los representantes del gobierno más relevantes, y listo, eso es todo. Y podemos coordinar cosas muy rápido. Lo más importante es entender cuál es la receta para innovación más importante para Colombia. No, no, la idea no es copiar, esa no es una buena idea. Hay que entender
qué se puede aprender de Israel y cómo se lo puede implementar en Colombia con diferentes ingredientes. Hay manufactura, hay oportunidades diferentes aquí que Israel no tiene, por ejemplo. Y quizás la otra pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de establecer conexiones con Israel, habiendo dicho todo esto? Yo vine especialmente para este evento y estoy aquí mañana, entonces si quieren hablar conmigo más tardecito lo pueden hacer, simplemente acérquense. Sé que el café es muy bueno, podemos compartir un café y hablar. Por favor, siéntense libres de contactarme, de acercarse a mí si quieren hablar conmigo y me encantaría ayudarlos en establecer conexiones con Israel. No hubo imágenes en mi presentación, como pueden ver. Yo sé que a las personas les gustan las imágenes más interactivas y los videos y eso. Pero en realidad en la internet hay muchos videos de Israel. Y quise escoger el mejor video sobre Israel, según mi perspectiva personal, porque nos da datos interesantes y hechos interesantes acerca de Israel. Para que ustedes se lleven una imagen de mi país, porque muchas personas ni siquiera lo conocen. Voy a utilizar esta plataforma entonces para convertirme en el embajador de Israel y presentarles mi país a ustedes. Mi presentación termina entonces con este video. Cuando piensas en Israel, definitivamente te imaginas esto. Hay 68 datos que no sabes de Israel. Israel es un país muy joven. ¿Qué tan joven? Simplemente 68 años de edad. Es casi como tener 3 años de edad en términos de humanos. La población de Israel es solamente el 1.6% de la población del Medio Oriente, lo que significa que es un país pequeño. Básicamente se puede cruzar todo el país en menos de 5 horas, desde el Monte Hermón hasta las playas de Eilat. Israel es el tercer país del mundo en el consumo de dulces y de verduras. Israel fue el primer país del mundo en tener una actriz el país de mayor ingreso por cápita en el mundo. De startups y de museos también. Tel Aviv tiene 80.000 perros que ladran en 60.000 maneras diferentes. Hablando de sitios antiguos, Jerusalén, una de las ciudades más antiguas del mundo, también es la más pequeña y fue la primera ciudad en el mundo en estar cubierta completamente con una red de Wi-Fi. El Hostel Abraham en Jerusalén es también el más antiguo de su clase. Otra ciudad es Beersheba, de 4.000 años de antigüedad. Hoy en día tiene la mayor cantidad de maestros de ajedrez en el mundo, con el mayor. Probablemente el deporte nacional es el Madcot. Ahí tenemos libros. Israel es el país número 2 del mundo en publicar más autores. Pero ¿quién es el número 1? Al menos estamos en primer lugar cuando se trata de traducir obras maestras literarias de otros países. Esto nos ahorra mucho espacio de almacenamiento. Israel está entre los mejores 10 países en expectativa de vida. Israel tiene 273 kilómetros de playas, abrazando el mar Mediterráneo, el mar Muerto y el mar de Galilea, el lago de agua salada más bajo del mundo. Según los testimonios, Jesús caminó sobre el agua aquí, pero acá ya tenemos los botes salvavidas que fueron inventados allí en Israel. Si usted tiene un problema manteniéndose en la superficie del agua, Mar Muerto es para usted, porque la concentración de sal es tan alta que cualquiera puede flotar. Israel es uno de los únicos 8 países que mandan satélites al espacio. Tenemos la mayor migración de pájaros del mundo, 1.000 millones de pájaros en Israel. Según Reader's Digest, Tel Aviv es uno de los 10 países donde están las mujeres hermosas y también de hombres apuestos. Pero Israel tiene mucho más para ofrecer que simplemente caras bonitas. Las mujeres israelíes también tienen más diplomas académicos que los hombres. Así que si eres Marie Curie, ese es el sitio para ti. Israel también se le conoce como la nación de las startups. Hay más de 3.000 Playtech startups en Israel, más que en Silicon Valley. ¿Qué se fue inventado aquí? La tecnología que nos permite chatear en WhatsApp, Messenger y cualquier otro sistema de chat. También el software antivirus y computadoras controladas por gestos, tecnología para prevenir accidentes. ¿Te acuerdas cuando tenías que parar un taxi con la mano? Pues nosotros produjimos una red social que permitía predecir los atropellamientos de tráfico. También sistemas de irrigación, remoción de pelo sin dolor, un gel contra las picadoras de medusas, la tecnología que permitió los vuelos automáticos, los tomates cherry
y también el Scrabble, el juego popular de mesa. Originalmente este chocolate en el invierno consumimos los 65 millones de crembos. Bamba es un snack popular en Israel. La investigación muestra también que ayuda a construir una inmunidad a la alergia a los maníes. El consumo de helados en Israel es de 10 litros al año. El helado también se trata de la calidad de la leche. Las vacas israelíes son campeones mundiales en la producción de leche. Ya que es una campeona, tiene una mala actitud. Tel Aviv también es una de las capitales veganas del mundo. ¿Qué tal del sushi? El único que le gana a Tel Aviv es Tokio respecto al sushi. ¿Por qué? Porque lo hemos servido durante 3.000 años. Y también hemos ganado muchos premios por la industria de vino internacional. Ningún premio es más prestigioso que el premio Nobel. 9 israelíes han ganado premios Nobel en ciencia. El último fue Dan Shechtman por el descubrimiento de cristales cuasi periódicos. A ver si lo pueden decir 5 veces rápido. Pues durante el último día de San Valentín, Israel mandó más de 60 millones de flores a Europa. Israel es la única democracia en el Medio Oriente. Israel no tiene monarquía, pero sí tiene una reina. Es también la primera transgénero en ganar el concurso de Eurovisión. Y hablando de divas, el diseñador de zapatos para Lady Gaga es israelí, que son muy hermosos, pero son muy difíciles de utilizar, especialmente si uno está en Haifa y hay que escalar las colinas. Para ello, se construyó la línea de trenes más corta del mundo para transportar a las personas hasta la cima del Monte Carmel. También somos de los más diversos sitios en el mundo. Tenemos druses, bajáis, israelíes, gente del Medio Oriente. Y también tenemos la mayor tasa de plantación de árboles. La mayoría de Israel, 60%, está cubierto en desierto. Eso nos impidió construirlo en tierra arable. Israel fue obligado también de liderar las tecnologías de salinización en todo el mundo. También hemos producido varios tratamientos para las enfermedades de Parkinson, incluso para la halitosis, que es el mal aliento. Los israelíes tampoco son tímidos para los deportes. Tenemos un campeón de 6 veces en baloncesto, en judo, en windsurfing. Y si todavía no están impresionados, ¿qué dirían ustedes si la serie Homeland, que ha ganado varios premios Emmy, fue escrita en Israel? ¿Y dónde es que Dios encuentra el tiempo para leer todas esas novelas? Y también hablamos hebreo, lo que significa que es el mismo idioma que hemos estado hablando durante 2000 años. Uno más, nos falta uno más. Bueno, está bien. ¿Han escuchado del índice de felicidad global? Yo tampoco, hasta ahora. Pero aparentemente los israelíes están en el puesto número 11 de 196 países en ese índice. Y si eso no te satisface, quizás deberías encontrar a alguien para hablar de ello con ellos. Bien, muchísimas gracias a todos. Utilicé esa oportunidad para exponerlos a una perspectiva más amplia de Israel. Ojalá que no haya sido un video demasiado largo para ustedes. De nuevo, muchas gracias por su hospitalidad, por su bienvenida. Estaré aquí y por favor, contáctenme, háblenme, estaré más que complacido de hablar con ustedes si así lo quieren allá afuera en otros espacios. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Benny y les recuerdo que podemos comentar